Muy bien. Listo. Buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. El día de hoy le damos a todos la bienvenida a esta telecapacitación con el tema Cuidado Integral de la Persona con Depresión en nuestra comunidad en contexto de COVID-19, a cargo de la médico psiquiatra Vanessa Herrera López del Ministerio de Salud. Les queremos pedir también que si tienen alguna duda y o consulta la pueden realizar mediante el chat y al final de la ponencia van a ser absueltas por la especialista. Doctora Vanessa Herrera, quedamos atentos a su presentación. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidas a esta teleconferencia en coordinación con la Dirección de Curso de Vida, Etapa de Vida Adulto, que está comprometido en impulsar el cuidado integral de las personas afectadas desde el modelo comunitario, y vamos a concentrarnos el día de hoy a través del Comité de Expertas y Expertos de ver cómo sería el abordaje en este contexto de COVID-19 a las personas adultas, varón y mujer, en nuestra comunidad. Entonces les pedimos por favor la atención plena en esto y serán absueltas todas sus dudas en el marco de su contexto territorial y de sus redes asistenciales. Siguiente, por favor. Muy bien, esto lo hemos comentado, pero es importante recordarlo, que en el contexto actual del COVID nos encontramos con mayor incertidumbre, estamos en estados de mayor alerta, hiperalertas, pueden estar los miembros de nuestra comunidad, las mujeres, los varones, con mayores preocupaciones en relación al trabajo, a la pérdida del trabajo, de su salud, la salud de sus papás, de los abuelos, la sobrecarga doméstica de cuidar a las niñas, a los niños, adolescentes, el cambio escolar. Esto puede conllevar a mayor estrés por la pérdida laboral, por el tema de sobrecarga laboral, sobrecarga doméstica, y esto puede hacer que se exprese en indicadores emocionales negativos o salud mental negativa. Y este riesgo de descuido en su propio autocuidado, conllevando a peores estilos de vida saludable, menos actividad física, mayor afectación en todo ello y menos disfrute de tiempo en familia y tiempo libre o ocio saludable. También puede incrementarse la presencia de consumo de tabaco, de alcohol. Todo esto irá afectando, ir millando la salud mental. Recuerden que en el país se ha aprobado una ley de salud mental y existe un reglamento de esa ley de salud mental que prioriza el modelo comunitario de salud mental. Todos los equipos interdisciplinarios del primer nivel de atención, los coordinadores de etapa de vida adulto, deben priorizar y enfatizar no solo el cuidado importante de la salud física, sino también al menos 50-50 el cuidado de la salud mental. Hacemos el llamado para recordarles los lineamientos de política sectorial del Ministerio de Salud, donde salud mental es prioridad nacional. Y en el contexto del COVID se han aprobado 2 guías técnicas importantes para priorizar el cuidado de la salud mental en la población, en nosotras mismas, en nosotros mismos, como es el personal de la salud, priorizando el cuidado de la salud mental. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos algunos principios básicos en un contexto de crisis, de epidemia, de crisis humanitaria, donde están pasando estos eventos en nuestra comunidad, en nuestra familia, en donde está nuestro establecimiento de salud. Entonces, lo primero que hay que ver y evidenciar es las necesidades sentidas que tienen las familias en el mapeo geosanitario que hemos ya identificado y ver qué intervenciones se van a intensificar probablemente. Lo primero, lógicamente, es asegurar que tengamos las necesidades básicas satisfechos, los servicios básicos seguros y la seguridad en todo este proceso. Si lógicamente yo soy un agricultor que ya no tengo insumos, no sé cómo voy a cosechar, si yo he perdido el trabajo, soy taxista, no sé qué voy a hacer,
me siento inseguro de qué es lo que va a pasar en el pagar la luz, el agua, o no me llega la respuesta de la prueba rápida del COVID, o no me contestan al teléfono y no me dan información clara, o mi familiar, o me he descompensado por diabetes, por hipertensión, y tengo miedo de que voy al establecimiento y me contagie en el camino, o tal vez tema no ir, ¿no? Porque me puedan contagiar a otras personas, entonces yo pueda callar y no acceder oportunamente a los servicios de salud, incluido los servicios de salud mental desde el primer nivel de atención. Recuerden que más del 80% de los problemas de salud mental comunes, como son la ansiedad y la depresión, se pueden y se deben atender desde el primer nivel de atención. Las depresiones leves, moderadas, fundamentalmente las podemos identificar y manejar desde nuestros servicios del primer nivel de atención y lo vienen haciendo. Lo que vamos un poquito a repasar y enfatizar es qué pasos debemos considerar en este contexto importante. Entonces les decía que el primer paso en este contexto de ver la salud mental global y el bienestar general es siempre identificar los servicios y las necesidades que tienen nuestras familias, nuestra población, nuestras usuarias y usuarios. Tenemos que incluir siempre el activar las redes sociales de apoyo, el identificar aliados para el apoyo psicosocial específico, y si ya identificamos un daño específico sanitario, en este caso una depresión instalada propiamente, tenemos que hacer el diagnóstico oportuno y un plan de tratamiento individualizado para el acompañamiento en ese proceso por el equipo de salud, que incluye médico cirujano, que incluye el seguimiento con enfermería, personal técnico de enfermería, el sectorista, el de guardia comunitaria, viendo esto, adaptándolo a este contexto, ¿no? Si es un caso leve, moderado, este equipo tendrá que ver las estrategias de intervención, ya sea presencial o virtual, para el acompañamiento. Vamos a hablar un poquito más de ello en la exposición con detalle. Siguiente, por favor. Entonces, para recordarles que cada persona, cada uno de nosotros, cada usuario que ustedes vienen atendiendo, reacciona de manera única y distinta en situaciones de estrés. Esto es mayor énfasis, sabemos, en personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, pero también en personas con enfermedades crónicas. En etapa de vida adulto, recuerden que ya pueden identificarse e instalarse enfermedades crónicas como es la hipertensión, la diabetes. Existe una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad también instalada en etapa de vida adulto, varón y mujer. Entonces, estos tres factores de riesgo, que ustedes bien saben, son factores de riesgo fuertemente asociados en el contexto de la epidemia o la pandemia por COVID-19. Entonces, muchas personas adultas, ustedes, nosotros, que estamos en esta etapa, podemos sentirnos con mayor tensión, ansiedad ante esa situación. Si bien sabemos que hay un grupo de mayor riesgo en personas mayores, tal vez no quiere decir que no estamos lejos de contagiarnos o afectarnos o incluso estar en una unidad de cuidados intensivos y el proceso doloroso y complejo del fallecimiento. También les mencionaba de que los problemas de salud mental se instalan a lo largo de la vida y en la etapa de vida adulto es altamente prevalente la presencia de problemas de ansiedad, depresión, todas las formas de violencia y también de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Y también el personal de salud, en buena medida, en buena parte, estamos en etapa de vida adulto. Entonces, también estamos sometidos a mayor estrés, una mayor sobrecarga en contexto de epidemias o de pandemias, y también se ve afectada nuestra salud mental. Y nosotros, como propio personal sanitario, tenemos mayor riesgo de presencia de cuadros de ansiedad y de depresión, lo cual es importante que en la charla de ahora hablemos de todo ello.
Entonces, en este contexto específico del COVID, es importantísimo identificar estas condicionantes y estos factores de riesgo. Es importante también identificar que en el contexto de epidemias podemos focalizarnos solamente al tema infeccioso y muchas veces tenemos el estigma que existe todavía. Identificar un problema de salud mental se puede hacer aún más evidente o más patente y puedo tener mayores barreras para acudir oportunamente a los servicios de salud, ya sea por el contexto de la cuarentena, ya sea por el miedo a exponernos al contacto social en los servicios de salud general, y también porque no sé cómo acudir o pedir ayuda. Entonces, es importante tener en cuenta ello para brindar los procedimientos de acompañamiento continuo que ahora describiremos. Siguiente, por favor. Entonces, las personas con depresión, ¿no?, en etapa de vida adulto, en el contexto de la pandemia, tienen varios aspectos importantes a considerar que ustedes deben identificar. Recuerden que el hecho de presentar diabetes, obesidad o alguna enfermedad crónica ya de por sí nos predispone a una afectación en la salud mental. Puede haber mayor miedo, ansiedad, angustia, experiencias emocionales negativas, y esto puede ser evidente también en el seno de la familia y en las relaciones laborales y en el contexto de la comunidad. Las personas pueden expresar no solo tristeza, también pueden expresar mayor irritabilidad, puede también presentarse síntomas mixtos con síntomas de ansiedad, como miedo y ansiedad. Va a haber probablemente mayores cambios en la rutina de sueño. Y la persona que está deprimida, recuerden, afecta su voluntad, tiene mayor desgano, no tiene esperanza, y en ese contexto no se cuida a sí mismo, puede tener menos cuidado o esfuerzo para usar las medidas de protección personal y el cuidado en la higiene personal y el lavado de manos activo, lo cual lo expone a su vez en mayor riesgo de infección de COVID-19. Este proceso, además de tener una infección adicional, hace de que si una persona adulta ya ha tenido antes una depresión, pueda tener mayor riesgo de recaídas o empeoramiento de los síntomas emocionales. Esto es importantísimo que lo veamos, porque recuerden, el contagio ha escalado más en etapa de vida adulta. Hay muchas personas que pueden estar contagiadas y que ya antes han tenido un problema de ansiedad, de depresión, y que ahora se pueden reactivar esos síntomas, y tenemos que estar alertas desde nuestro establecimiento de salud, desde el primer nivel de atención, porque como pasa en caso de tuberculosis, de enfermedades crónicas, si yo estoy deprimida, voy a tender a abandonar todos los tratamientos de continuidad, tanto por el tratamiento infeccioso como por las enfermedades crónicas. Eso empeora todo el cuidado integral y todo el plan de tratamiento. Por ello es importantísimo hacer, en el marco del mapeo geosanitario del territorio, identificar las familias de riesgo en base a esos factores, identificar esos factores de riesgo, focalizar a esas familias y desarrollar las estrategias adaptadas a cada contexto para hacer el acompañamiento periódico. Siguiente, por favor. Entonces, yo les mencionaba, les vamos a dejar los links de la aprobación de estas nuevas guías técnicas que hablan de esta guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad en el contexto del COVID-19. Parte de esto hablaremos ahora. Y también es importante que revisen todo en la página de la plataforma digital del Estado peruano, en el Ministerio de Salud. Hay una colección de la normatividad sobre coronavirus. Yo les pido, por favor, a todos los integrantes del equipo de etapa de vida adulto que revisen toda la normatividad que se está aprobando desde la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, y esto da el marco de los lineamientos de acción para la prevención y control del tratamiento por el COVID.
Asimismo, es importantísimo que accedan a la plataforma de las exposiciones de este marco normativo en Telesalud, que se encuentran los videos disponibles para su difusión a todos sus IPRES o establecimientos de salud. Siguiente, por favor. Entonces, también, como les mencionaba, se ha aprobado recientemente una guía técnica que vela por la salud mental del personal de la salud, que establece los procedimientos para el cuidado y autocuidado de este grupo de profesionales que atiende a personas con sospecha o diagnóstico de infección. Les pedimos, por favor, que los revisen porque, como ya les había mencionado, nosotros como personal sanitario somos un grupo de alto riesgo de poder incrementar o exacerbar síntomas de estrés, síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, y esto puede afectar con un agotamiento, más aún si estamos acompañando en brigadas, en intervención, en los primeros auxilios psicológicos, en el acompañamiento o el seguimiento domiciliario o virtual, o somos gestores. Todo ello puede afectar nuestra propia salud mental. Si está afectada nuestra salud mental, va a repercutir lógicamente en nuestro rendimiento y en el cuidado a nuestros usuarios. Mencionarles muy brevemente que el audio está muy bien. Les sugerimos coordinar con el área de informática de su establecimiento para definir esa organización. También el video va a quedar colgado en el YouTube y ustedes lo van a poder ver en cualquier otro momento. Siguiente, por favor. Bien, este panel es importante que siempre lo tengamos presente. Muchas veces rápidamente, incluso en el primer nivel de atención, rápidamente identificamos el daño, diagnosticamos y damos pastillas. Recuerden, desde el modelo de cuidado integral tenemos que tener un modelo realmente comprensivo, ¿no? Y esto implica que no solo identifiquemos los factores de vulnerabilidad, sino siempre veamos los factores protectores en esta persona, en esta familia. Los factores de vulnerabilidad están ligados a las relaciones sociales, a la personalidad, a los problemas sociales, los determinantes sociales de esa familia. Como les decía, si la vivienda, si hay hacinamiento, me temo contagiar más, si hay desempleo, si hay tema de pérdidas parentales, en este caso, si hay problemas ligados a conflictos o violencia en la pareja y estoy en medio de la cuarentena, si además tengo una personalidad que tenga mayor reactividad o neuroticismo, es un factor de vulnerabilidad todo ello. Asociado al acontecimiento vital que puede ser experimentado como un evento traumático, la situación de pandemia, esta situación de ver en las noticias una y otra vez más infectados, cada vez más personas hospitalizadas o fallecidos, puede ser un impacto que aumente la probabilidad de la aparición de un trastorno. En este caso estamos hablando de un problema de salud mental común, como es la depresión en nuestro país. Existen factores protectores desde la buena relación de convivencia con nuestra pareja, con nuestra familia, las políticas que ustedes ya hayan implementado desde su red de salud para que prevengan y cuiden los aspectos de problemas de salud mental comunes, ¿no? Si ya tienen un plan implementado, si ya han hecho ustedes la capacitación anual para diagnosticar y tratar depresión, que es obligatorio incluirlo en el PDP. Entonces, estos aspectos son claves para poder organizarnos y prepararnos previo a la aparición del cuadro en sí del trastorno. Siguiente, por favor. Entonces, como les iba mencionando, en el contexto del COVID, hay mayor riesgo de que las personas experimentemos más malestares o emociones negativas. ¿Cuáles son los malestares más frecuentemente presentes? Ya les había mencionado, la ansiedad. Todas las formas de expresión de ansiedad se van a incrementar. La ansiedad se puede expresar en el cuerpo, se puede expresar con dolores de cabeza, con hormigueos, dolores somáticos, deseos de comernos más las uñas, intranquilidad motora, temor, miedo, y también se puede manifestar con afectación en el ánimo como tristeza.
Esa tristeza puede expresarse en algunos con mayor llanto fácil, en otros con expresiones de culpa, preocupaciones continuas y también cambios en el apetito, en el sueño. Todo esto se puede haber agravado a medida que incrementemos cada vez más la falta de cuidado de las necesidades básicas. Si además, como les decía, no contamos con redes de soporte social, lógicamente lograr recuperar a una persona afectada por depresión va a ser más difícil. En el marco de lo pautado por la Guía Técnica de Cuidado en Salud Mental a la población desde el primer nivel de atención, se ha puesto explícitamente que se debe evitar patologizar y sobremedicalizar las experiencias emocionales comprensibles en el contexto del COVID. Entonces, ustedes tienen que identificar rápidamente qué cosa es una experiencia normal, aceptable en este contexto, que yo puedo estar también yo misma triste, ustedes están algo tristes a veces, ¿no? Que es una experiencia transitoria, momentánea, a un cuadro instalado de depresión. ¿Cuál es la diferencia? Un punto clave y decisivo para decir ya una persona tiene depresión es cuando hay una alteración del funcionamiento integral en su vida diaria. Se altera alguno de los ejes fundamentales de funcionamiento, ¿no? Dejo de trabajar, dejo de estudiar, dejo de cuidar a mis hijas, a mis hijos, ¿no? Me afecto significativamente en una de esas esferas. Y eso se da mayormente en el día, casi todos los días. No es como que yo estoy hoy día triste, estoy preocupada, hoy día lloro, un día, ¿no? 2 días, ¿no? Y luego me calmo, hablo con mi familia, con mi pareja y me siento más tranquila, hablo con mis hijas, me siento mejor. Eso no es necesariamente un cuadro depresivo. Yo puedo reaccionar con un estrés agudo, por ejemplo, me puedo sentir muy nerviosa, no controlarlo, me siento realmente intranquila y puede ser eso experimentarse como una forma de estrés agudo en un contexto altamente estresante, de estar forzosamente encerrada o que me hayan diagnosticado COVID-19, por ejemplo. Pero eso no es depresión. Recuerden, la depresión tiene criterios diagnósticos que vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Recuerdo porque a veces decimos coloquialmente, estás deprimida, estás deprimido. Una cosa es sentirnos tristes en un día, 2 días, un instante, y otra cosa es estar deprimido, que es un cuadro clínico que tiene criterios de diagnóstico y de abordaje. Bien, con esa indicación y recordando que rápidamente no tenemos que dar medicación, por ejemplo, en depresión leve, no indicamos pastillas, sino hacemos una serie de intervenciones que hablaremos a continuación y solamente a partir de depresión moderada se recomienda, evaluando cada caso, indicar los antidepresivos respectivos. Siguiente, por favor. Entonces, con todas estas consideraciones, lo que hemos pautado en la guía técnica es que activemos, porque ya les había mencionado, según los estudios de la OMS desde el año 2005, en contexto de epidemias o de pandemias, se incrementa hasta el doble el riesgo de presencia en los países de problemas de salud mental. O sea, esperaríamos después de estos meses del contexto del COVID que se van a incrementar en su territorio mayor identificación de casos de ansiedad y de depresión. Por eso es tan importante esta exposición y que ustedes se mantengan alertas ante ello. Para ello hay que hacer una identificación activa de los problemas de salud mental. Más aún si ustedes han identificado una persona con COVID-19, un grupo de familias con COVID-19, o más aún si esa persona adulta, mujer o varón, está hospitalizado o han tenido que llevarlo de emergencia o se ha descompensado por cualquier comorbilidad en este contexto. Entonces ustedes ya tienen que inmediatamente sospechar que probablemente pueda presentar ansiedad o depresión o en general un problema de salud mental. Se ha puesto en el anexo de la guía
una versión abreviada del cuestionario de autorresponde del SRQ para el tamizaje de problemas de salud mental. Ya ustedes conocen la aplicación del SRQ en su versión extensa. Un grupo de investigadoras han hecho esta versión abreviada en el contexto peruano, han validado las preguntas y han visto cuáles son las más sensibles y específicas, ¿no? Y se ha logrado reducir porque se ha visto que muchas veces en el primer nivel de atención no usan todos los ítems o no los llenan. La idea es no llenarnos de formatos, sino que ustedes hagan las preguntas desde este formato en el celular y vean si cumple 5 criterios, ¿no? 5 preguntas positivas, es tamizaje positivo. Automáticamente registran eso en el sistema informático y tienen que pasar a la entrevista clínica para preguntar si tiene problemas de salud mental, con énfasis algún caso de depresión o ansiedad, ¿no? Está claro, entonces, de ahora, para este contexto del COVID, para detectar precozmente, o sea, como un cribado, como un tamizaje, en el primer nivel de atención, el Ministerio de Salud está pautando realizar el SRQ en versión abreviada. Estas preguntas son sencillitas, ustedes en la gran mayoría lo conocen, y es importante que ustedes las compartan. Siguiente, por favor. Hay algunas personas que sé que están levantando la mano, les pediríamos que luego vamos a resolver a todas sus preguntas y los vamos a acompañar en ese proceso. Si Héctor nos puedes ayudar con la barra negra abajo para que ya no salga, te lo agradeceré un montón. Sí, justamente, disculpe por interrumpirla, le pedimos por favor a todos los participantes, por un tema de orden, no vamos a otorgar micrófono, vamos a contestar todos los chats que están ustedes escribiendo. En estos momentos estamos compartiendo audio e imagen sin ningún problema. Le pediría por favor a todos los participantes que sí puedan escuchar, que puedan ayudar internamente por el chat interno a las personas que no puedan escuchar ahora por problemas, ¿no? Que lo puedan orientar, ya saben, en la parte inferior izquierda, la opción que dice habilitar audio. Sí, muchísimas gracias, doctora, por favor, continuamos. Bien, entonces, muchas gracias, Héctor. Como les decíamos, luego ustedes van a poder compartir esto en el canal de YouTube también para sus compañeros. Entonces les mencionaba que los indicadores de problemas de salud mental en etapa de vida adulto son importantes identificarlos. A lo largo del país, según los estudios epidemiológicos de salud mental, a lo largo y ancho se han visto los indicadores para ver depresión, ansiedad, abuso, consumo de alcohol, y esto en los últimos 5 años sobre todo se ha incrementado la cobertura de servicios. Todavía podemos evidenciar que hay déficits de alguna cobertura de servicios, pero cada vez más estamos implementando más servicios en cada red integral. Entonces la idea es que ustedes trabajen armónicamente de la mano, el establecimiento es 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, con los equipos que cuentan psicólogos en los establecimientos, donde ya haya centro de salud mental comunitario, con los equipos de salud mental del Hospital General, y todos podemos trabajar en red y conocernos. Recuerden que a lo largo de esta red, que es un modelo integrado, vemos personas adultas, varones y mujeres. Y la idea es que podamos acompañarlos desde esa mirada integral, porque la continuidad del cuidado del servicio de una persona con depresión podrá empezar desde el 1.2, 1.1, y yo si identifico rápidamente una depresión leve y hago el acompañamiento, probablemente podamos prevenir que esa persona no escale a una depresión moderada o severa. Y si ya identificamos una depresión moderada, por ejemplo, en el 1.2, el médico, incluso el médico SERUM, el médico del establecimiento con todo su equipo de enfermería, el equipo disponible, podemos prevenir que no se agrave ello y evitar reducir significativamente los gastos por desplazamiento, por ejemplo, de nuestros usuarios hasta desplazarse o al centro de salud mental comunitario o al servicio especializado del Hospital General.
Recuerde que básicamente el Centro de Salud Mental Comunitario debe ver los casos de depresión más compleja, la depresión severa, la depresión con otras comorbilidades, con otros problemas asociados, como trastornos de conducta alimentaria, tal vez dependencia al alcohol u otras drogas, varios problemas más complejos que tal vez se hacen difícil a manejarlo en el establecimiento de salud del primer nivel de atención. Entonces, en este mapeo, tengamos siempre presente en etapa de vida adulto el abordaje de la salud mental y en este caso enfatizar en el tema de depresión, porque como les estoy reiterando, va a haber mayor probablemente presencia de problemas de salud mental con énfasis a depresión y ansiedad en etapa de vida adulto. Siguiente, por favor. Entonces, algo que se ha marcado en estas guías de cuidado en salud mental es que el cuidado de la salud mental se planifica, se organiza, se ejecuta, monitorea y evalúa de manera continua. Muchas veces podemos identificar un caso, le damos tal vez la prescripción, por ahí le podemos hacer una consejería en salud mental y de ahí no sabemos qué pasó con la usuaria o con el usuario, siendo de nuestro establecimiento de salud. Un punto clave, más aún, como les decía, en el contexto del COVID, porque si no hacemos esto, vamos a esperar que se incremente el riesgo suicida en nuestro territorio, porque como les decía, si tratamos mal una depresión, la depresión se va a agravar y como expresión de ese agravamiento de la depresión da un riesgo suicida inminente. Como estamos en sobrecarga de servicios por el contexto del COVID, ¿no? Hay menos personal sanitario en algunos hospitales o va a ir infectándose en ese contexto, justamente va a haber mayor riesgo de no acceder tempranamente a emergencias por el riesgo suicida. Por eso es que les pedimos que el cuidado de la salud mental se organice desde las jefaturas, desde el equipo de planeamiento del establecimiento y asegurar un plan de continuidad de cuidados en etapa de vida adulta. Algunos establecimientos, cuando hemos hecho los monitoreos en el primer nivel de atención, han hecho algunas estrategias, como por ejemplo activar sus cuadernos de seguimiento para depresión, como bien lo hacen para otras intervenciones sanitarias. La idea es que ustedes flexiblemente puedan identificar algún mecanismo para acompañar en ese proceso. En este proceso, el modelo comunitario implica que establecemos las estrategias y necesidades de cuidado de salud mental con la comunidad. No hablamos de modelo comunitario si no trabajamos con la participación comunitaria. Ustedes podrían, por ejemplo, convocar a los líderes territoriales, juntas vecinales, comunidades, y escuchar qué necesidades tienen de cuidado de salud mental en este contexto del COVID. Tal vez ellos que conocen mejor a sus familias en algunos contextos o más dispersos podrían decir, hay tal familia que se han incrementado los conflictos, tal persona no sale, no sabemos de ella, o pueden activar una red de voluntariado en su distrito, o activar a la red de agentes comunitarios de salud, o qué actores clave ustedes pueden trabajar con ONGs para establecer un plan de cuidado de salud mental en su territorio, en su jurisdicción. Si ustedes son de un establecimiento 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, tendrían y tienen un centro de salud mental comunitario en el territorio, es obligatorio que ustedes se reúnan con ese equipo para que se den el acompañamiento mutuo, más aún con énfasis en este proceso de contexto de pandemia. Un punto clave que se ha visto en muchas epidemias es que se va a afectar el personal de salud y podemos tener un trato más displicente, más frío, más distante. El personal de la salud debe mantener una actitud empática, de escucha activa, proactiva y flexible de acuerdo a las necesidades de salud mental en la población. No podemos decirle a la población, no hay atención. Tenemos que ver flexiblemente cómo vamos a cubrir esas necesidades. Siguiente, por favor.
Héctor, si podrías, hay una barra negra efectivamente arriba, si la podrías retirar de alguna manera. Muchas gracias. Entonces, les decía que este abordaje incluye esta valoración clínica integral. Ustedes tienen que mapear dónde va a ser su atención para riesgo suicida inminente en el territorio, ¿no? Porque ustedes pueden detectar un caso de depresión en etapa de vida adulta y si se intenta matar o ya se intentó suicidar, ¿dónde lo van a derivar? Deben coordinar o establecer coordinación con el equipo de servicio de emergencia hospitalario más cercano, ¿no? Para ver el tema de acompañamiento en caso de riesgo suicida inminente o incluso agitación psicomotriz, y activar la conexión, ahora que activamos más mecanismos de coordinación virtual, ustedes pueden coordinar con los equipos de salud mental especializados, tanto del hospital como del centro de salud mental comunitario. Les sugerimos activar un chat, un grupo WhatsApp con este equipo para absolver cualquier duda en caso de manejo de depresión, en caso de manejo de riesgo suicida. Esto mantenerlo activo porque, como les vuelvo a enfatizar, tenemos que prepararnos para cómo vamos a establecer, a abordar el incremento de estos casos esperables, cómo vamos a asegurar la continuidad de cuidados y cómo vamos a asegurar la atención en caso de una emergencia psiquiátrica. Siguiente, por favor. Siguiente. Dele varios clics, por favor, ahí, Héctor. Ajá. Entonces, yo les mencionaba que en este modelo integrativo nosotros desde el primer nivel de atención debemos hacer acciones para fomentar la salud mental positiva. Recuerden que un problema de salud mental es una partecita que ya hay una afectación, un daño específico, pero la salud mental es mucho más amplia. La salud mental es sentirnos, ese equilibrio emocional, es sentirnos mayormente bien con nosotras mismas, con nosotros mismos, con la relación con los demás, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida comunitaria, y participamos en esta vida comunitaria. Entonces, eso implica estar bien, sentirnos bien, y puede dar como indicadores de percepción de bienestar integral. Entonces, ese fomento de la salud mental que se va desde la promoción, se hace desde el primer nivel de atención y fundamentalmente desde el primer nivel de atención. Entonces, etapa de vida adulto, sus coordinadores deben trabajar estrechamente con promoción de la salud para poder desarrollar esas acciones de fomento de salud mental positiva y autocuidado. A eso a nivel de la comunidad, de la familia. Pero si ustedes pueden detectar, como ya les decía, en el centro de salud, un caso de depresión leve. Ese caso de depresión leve puede ser manejada en su totalidad en el primer nivel de atención. Si es un caso de depresión moderada, también. En Chile, por ejemplo, casos de depresión grave incluso lo manejan en un establecimiento de salud básico sin ser un centro de salud mental comunitario. Pero en Perú, de momento, estamos hasta seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros equipos y sigamos avanzando en la implementación del reglamento de la Ley de Salud Mental. Depresión leve y moderada lo tienen que manejar un establecimiento de salud ambulatorio no especializado. Si hay una depresión severa, moderada severa, y tenemos un centro de salud mental comunitario, lo enlazamos al centro de salud mental comunitario. Apenas lo dé de alta el centro de salud mental comunitario, lo va a regresar a este centro de salud. Por eso es que tenemos que asegurar un plan de continuidad de cuidados. Muchas veces los sectoristas, los que hacen guardias comunitarias de etapa de vida adulto, son los que efectivizan los seguimientos de personas con depresión, con ansiedad. Antes, en el pasado, no estaba incluido en su plan de visitas priorizado en sus guardias comunitarias. Les pedimos que se incorporen si es que aún sus redes asistenciales no lo han incluido. Es importante asegurar ese seguimiento y el plan de tratamiento. Y ya les mencioné que la atención de emergencia se da en el nivel hospitalario. Siguiente, por favor.
Entonces, les traigo acá un caso de los muchos casos que hemos ido ya recibiendo en este contexto del COVID, ¿no? Este es el caso de Juana. Juana tiene 32 años, ella procede de Caraballo, tiene el antecedente de haber sufrido violencia familiar en la niñez. Ella antes ha sufrido de depresión severa hace 5 años y hace 2 semanas se siente mayormente cansada la mayor parte del día, casi todos los días, no tiene ganas de hacer las tareas del hogar, está llorando mayormente, irritable, se han incrementado los conflictos con su pareja, con sus hijas, tiene mucho dolor en la cabeza, tensión y dificultad para dormir. Y hace 2 días ha referido que piensa que mejor sería dormir y no despertar. Bien, ¿qué acciones creen que tenemos que realizar a favor de Juana para su cuidado integral? ¿Tendrá o no tendrá un problema de salud mental? Sí, tiene un problema de salud mental, debemos sospechar que tiene un problema de salud mental y debemos sospechar que esté reactivando un cuadro de depresión. Tenemos que ampliar la historia clínica y rápidamente tenemos que hacer una entrevista clínica y desarrollar el acompañamiento. Siguiente, por favor. Entonces, una pauta fundamental en todo caso de una persona con depresión, ¿no? Que ya sea leve, moderada o severa, es intensificar el autocuidado, sobre todo si es una depresión leve, ¿no? En caso de depresión leve no le van a dar pastillas, van a requerir monitorizar su estado de salud mental, ¿no? Y motivar e incrementar el autocuidado y el acompañamiento emocional. Recuerden que el autocuidado es fundamental, es el inicio y base de todos los cuidados en salud mental, incluye la promoción, la prevención y el control de las enfermedades, implica hacer estos pasos que acá les listamos. Mejorar la alimentación saludable, muchas personas que se van deprimiendo no cuidan la alimentación, no comen verduras, no comen frutas, comen dieta rica en carbohidratos, ¿no? O dietas pobres en triptofano, que es la base de la serotonina, y esto afecta justamente al cuidado. Entonces, la alimentación también ayuda de una u otra manera a prevenir el cuidado de la salud mental. Es importante alimentarnos saludablemente. Otro tema es que una persona cuando se va deprimiendo está más sedentaria. Y el sedentarismo a su vez lleva a mayor expresión de desgano, de tristeza y afectación y ansiedad. Entonces, motivar a hacer actividad física es clave para salir de la depresión. Empezar de pocos minutos, ¿no? Para que no se frustre es clave. Podemos empezar 10 minutos, luego sugerir 15 minutos, hacer un teleacompañamiento desde el primer nivel de atención a la señora Juana. Mire, le voy a llamar a la semana después de la primera cita y hacemos una estrategia conjunta de un plan de autocuidado y vamos a hacer estos acuerdos. ¿Qué le parece? Y establecemos algún ejercicio que no le sea muy lejano en base a su cultura, tal vez le guste bailar, tal vez tenga algún pesas o algún ejercicio en casa o tenga una soga, lo que disponga ella o lo que ella disfrute o él disfrute va a ser importante para incrementar la activación conductual. Es fundamental que la persona mejore su higiene del sueño. Una persona que se deprime o duerme demasiado en el día o deja de dormir. Entonces, mejorar la higiene del sueño y el cumplimiento de las horas de descanso es fundamental. Eso implica que ustedes recomienden evitar las comidas en la noche, evitar la cafeína, evitar el alcohol. Implica que evite estar viendo las noticias o sobreinformarse, sobre todo de tarde, noche. Implica que evitar estar con el televisor, los aparatos electrónicos antes de dormir, para que podamos desarrollar la mejor higiene del sueño y no se afecte más su salud mental. Si hay una mejor higiene del sueño, vamos a esperar una menor irritabilidad. Si logramos mejorar la higiene del sueño, vamos a prevenir no dar precozmente benzodiazepinas. Muchas personas, muchos colegas en el primer nivel de atención, rápidamente para no frustrarse porque la persona quiere dormir,
rápidamente indican alprazolam o clonazepam o una benzodiazepina. Recuerden que el uso racional de benzodiazepinas solo lo indicamos cuando no hemos intentado antes estrategias, o sea, si no funcionan las estrategias de autocuidado. Primero siempre debemos indicar las estrategias de autocuidado, asegurar una mejoría en la higiene del sueño, dar recomendaciones específicas en ello, y si a pesar de ello no mejorase, ya podríamos indicar el médico, según el mínimo tiempo posible, por pocos días, una benzodiazepina. Otro punto esencial es el tema de la estructuración del tiempo y la organización para establecer rutinas. Las personas que se deprimen desestructuran rápidamente toda su rutina y eso contribuye a un mayor caos en su vida, en su agenda diaria. Es importante motivar, validar a la persona y lograr consensuar que pueda establecer una rutina básica paso a paso para volver a conectar con la familia o conectar con las hijas poco a poco. Es importante tener 1 o 2 aliados para que nos ayuden a cumplir este plan de autocuidado con la persona que ya tiene depresión. Es fundamental también identificar o preguntar si esta persona fuma mucho o consume alcohol, porque eso a su vez es un depresor. Las personas que consumen tabaco a su vez incrementan la irritabilidad, va a afectar la calidad del sueño y todos los indicadores emocionales. Lograr consensuar para reducir la cantidad del número de cigarrillos es también algo muy importante. Si la persona también está gastando en alcohol, es necesario motivar al cambio y hacer la derivación oportuna también al equipo de psicología. Un aspecto en algunas personas que están preocupadas por el trabajo, por la agenda laboral, es que no se han permitido tener tiempo libre u ocio saludable. Reactivar y visibilizar estrategias de ocio saludable va a ser fundamental y una práctica necesaria para mejorar el bienestar de las personas. Siguiente, por favor. Recordemos cuáles son las características comunes de la depresión. ¿Les recuerdan? A ver, acá las vamos a conversar. Cuando una persona tiene depresión, tal vez ustedes están deprimidos, deprimidas, vamos a ver. Si una persona por lo menos tiene 2 de los síntomas básicos en depresión durante las últimas 2 semanas, es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, hay pérdida del interés o placer en actividades que normalmente antes disfrutaba, hay una disminución de la energía, o tal vez ya se fatiga fácilmente. Si hay alguno de estos 2 indicadores como criterios mayores, hay que sospechar que tenga depresión. Y si además tiene los otros 3 características de depresión durante las últimas 2 semanas, ha disminuido su concentración, su atención, se siente con menos autoestima o menos confiado o confiada en sí misma, tiene ideas de culpa, siente que ya no vale nada, tiene tal vez una perspectiva pesimista y sombría del futuro, o ya tiene ideas o actos de autolesión o piensa en morir, más la alteración del sueño y del apetito, debemos sospechar que estemos ante un cuadro ya instalado de depresión. Entonces está claro, esto es importantísimo que ustedes lo repasen, son características de diagnóstico clínico comunes para la presencia de depresión. Algunas características peculiares, por ejemplo, en la depresión en el Ande, los que nos escuchan de la región andina, se evidencia más con dolor corporal, dolor somático, y esto muchas veces vienen básicamente por dolor de cabeza, que no se explica por una migraña, dolor en la espalda, lumbalgia, que hace que no puedan ir a trabajar, se sienten con una pesadez intensa, y eso es porque muchas veces culturalmente hablando no tienen la costumbre de hablar de sus emociones, y es importante preguntarlos mejor en su idioma. Recuerden, si es quechua hablante, buscar un traductor cultural, alguien que pueda permitirle hablar de sus emociones y sus preocupaciones. Siguiente, por favor.
Entonces recuerden, por favor, qué hacer ante una depresión leve, frente a moderada, grave, dependiendo cada caso. Ya les mencioné que la depresión a medida de mayor gravedad se identifica porque hay cada vez más deterioro en las actividades diarias de una persona. A medida que haya más deterioro de esas actividades, podemos decir que hay mayor gravedad. Entonces, si una persona ya tiene dificultades severas para llevar a cabo trabajos habituales, su desarrollo académico, universitario, laboral, doméstico, participación social, ya tenemos que sospechar que se está agravando esa depresión. Entonces debemos sospechar en ese caso que es una depresión moderada grave. Siguiente, por favor. Hay preguntas adicionales, estas son tomadas, recuerden que existe un manual MHGAP que ustedes lo pueden descargar en el internet de la OMS para detectar y tratar problemas de salud mental en la comunidad. Este manual MHGAP, que ahora tiene también un aplicativo para uso por el celular, es un manual sencillito y recomendado para el primer nivel de atención, para detectar y tratar casos de depresión y otros trastornos mentales comunes. Les pedimos, les sugerimos que lo puedan descargar. Ustedes lo pueden descargar en su celular y van repasando cómo hacer el flujograma de atención ante un caso de depresión. No solo de ello, hay muchos otros problemas como consumo excesivo de alcohol, epilepsia, entre otros casos. Entonces, pues si ya la persona tiene estos síntomas, hay que preguntar, hay que siempre de todas maneras, recuerden, descartar que la persona adulta, varón y mujer, no tenga otra afección física concomitante que pueda parecerse a un trastorno depresivo. ¿Qué cuadros se parecen al trastorno depresivo? La anemia en mujeres adultas, recuerden que es muy frecuente. Entonces tienen ustedes que descartar si no tiene anemia esa persona, ¿no? Tal vez está gestando, está con anemia, hay que identificar el estado en que esté. Es una persona que está con una desnutrición también. Si la persona tiene hipotiroidismo también. Son las cosas más frecuentes y de todas maneras hay que indagar por las pastillas que están tomando para ver si eso está influyendo de alguna manera con somnolencia o alguna otra reacción adversa por las medicaciones. Entonces, además de eso, tenemos que hacer alguna pregunta de si ha tenido una experiencia de un episodio maníaco. ¿Qué es un episodio maníaco? Es un periodo en el cual, en el mismo tiempo, se dan varios síntomas como son aceleración del pensamiento, la persona además no tiene sueño, no se siente cansada, está con el ánimo eufórico, expansivo, le llamamos, acelerado, puede hacer muchas cosas impulsivamente, puede estar grandilocuente, querer vender, regalar la casa, propiamente estar realmente arriba, en la fase más alta de la emoción. A esto le llamamos un episodio maníaco. Muchas veces no lo preguntamos en el primer nivel de atención por el tiempo, pero la idea es preguntar porque tal vez si ya hay un episodio maníaco, identificamos un cuadro depresivo, están ustedes diagnosticando un trastorno bipolar. Entonces, es importante hacer esa pregunta. Por otro lado, siempre pregunten si antes ha tenido una hospitalización por un problema de salud mental. Tal vez la persona antes ya se hospitalizó por un riesgo suicida o por un episodio maníaco. Entonces, hay que preguntar para descartar. En este manual de MHGAP hay la hoja de ruta para seguir en caso de trastorno bipolar que requiere un tratamiento algo diferente con estabilizadores del ánimo y es necesario derivar al servicio especializado de salud mental más cercano a su territorio. Otro tema importante que deben siempre descartar es el duelo. Por ejemplo, veíamos anteayer, unos pacientes que recientemente ha fallecido su ser querido por COVID, ha estado ya varios días en la unidad de cuidados intensivos. Y lógicamente, su ser querido, su hija adulta, su hijo adulto, puede expresar más tristeza, llanto fácil, no poder dormir,
recordar ver a la distancia a su papá en el ventilador mecánico o la frustración por no poder entrar a verlo, y eso es evidenciarse con una tristeza. No necesariamente ya es una depresión, podría ser comprensible en el marco de un proceso de duelo, ¿no? Recuerden de que recién ha fallecido, recién ha pasado 2 días, no ha podido ni siquiera elaborar los símbolos para el fallecimiento, y eso complica el manejo del duelo en ese proceso. Es importante que en el territorio acompañemos a las familias, sobre todo que están acompañando a un ser querido con infección por COVID, porque como ya les decía, también son un grupo de riesgo de presentar mayor presencia de ansiedad, de depresión, y si su ser querido lamentablemente fallece, tenemos que redoblar esfuerzos para acompañarlos emocionalmente e identificar precozmente un problema de salud mental. Siguiente, por favor. Entonces, siempre en el caso de depresión tenemos que planificar y comenzar el tratamiento. Una vez que ustedes han planteado una evaluación, lo registrarán en la historia clínica y deben compartir su evaluación al equipo tratante. Yo les sugiero que todo caso de depresión no solo lo vea el médico, no solo lo vea el psicólogo, lo tienen que ver todo el equipo, ¿no? Cada quien definir las funciones, puede verlo el médico, derivarlo a la enfermera para hacer la consejería en salud mental, si es que no hay un psicólogo. Si hay un psicólogo, siempre derivarlo para hacer el reforzamiento y todas las estrategias psicoterapéuticas breves, ¿no? Si hay una trabajadora social tal vez disponible en el 114, ver cómo activamos la red de apoyo social, ¿no? Si hay algún técnico de enfermería tal vez que está como guardia o sectorista, podría ayudar en la visita domiciliaria si tiene indicadores de riesgo, ¿no? Entonces tenemos que organizarnos como en el equipo del primer nivel de atención y definir tareas. Pero una persona con depresión no puede recibir una atención a demanda, o sea, solamente venir por su receta y luego no saber qué va a pasar. Tenemos que acompañar a largo plazo a esa persona. Comparta esa evaluación con el equipo interdisciplinario de salud, explique la situación con una actitud realista y positiva, veamos las opciones de tratamiento y tome las decisiones consensuadas con el usuario o la usuaria. Muchas veces la persona no va a querer tomar pastillas, entonces tenemos que negociar y llegar a un punto de acuerdo. Si el médico o la médico tiene dudas de cómo iniciar el medicamento psicotrópico que está disponible en el petitorio de medicamentos esenciales, busque ayuda al psiquiatra más cercano o que está disponible en su territorio. Recuerden que cada vez hay más psiquiatras en los centros de salud mental comunitario o en el hospital general de su distrito o de su jurisdicción. Entonces puede usted hacer una llamada telefónica y hacer la comunicación. Si es una depresión moderada, no lo va a mandar hasta el psiquiatra, podría usted manejar. Asegure las pautas de apoyo psicosocial, active la red de soporte social y hay que explicar los detalles de los medicamentos. Recuerden que existen antidepresivos en el petitorio de medicamentos esenciales que deben estar disponibles desde el primer nivel de atención. Los gestores de establecimientos deben asegurar que estén esos medicamentos psicofármacos en su establecimiento. No son medicamentos con receta especial, ¿no? Son medicamentos que se indican como indicamos cualquier otro medicamento. Entonces, por ejemplo, los 2 antidepresivos que más usamos, que son seguros, que no generan dependencia, son la fluoxetina y la sertralina. La fluoxetina viene de 20 miligramos, en algunos lugares vienen en tableta, en otros vienen en cápsula, y para el tratamiento de la depresión de un adulto hay que tomarlo una diaria. Lo tomamos día a día, cada día, de lunes a domingo. Consensuamos la hora en que la persona lo va a tomar, ¿no? Tal vez se acuerda más en la mañana o tal vez en la noche. La idea es tomarlo diariamente y debemos tomarlo al menos 9 meses continuos. Podemos ir suspendiendo después de esos 9 meses, poco a poco, media tableta hasta suspenderlo.
Es importante informar de ello, que es necesario asegurar el tiempo completo del antidepresivo en caso lo indiquemos, en depresión moderada, por ejemplo, o grave, porque hay mayor riesgo de recaídas si no aseguramos la cobertura de tratamiento completo, ¿no? Si tenemos que indicar sertralina, el tratamiento es el mismo en el sentido de que también hay que darlo diariamente de lunes a domingo por al menos 9 meses. Y la sertralina viene de 50 miligramos, mayormente viene en tabletas y el petitorio de medicamentos esenciales lo incluye. Una fluoxetina en promedio en farmacia está a 10 céntimos, una sertralina en Ministerio de Salud estará a 90 céntimos y tenemos que asegurar que el químico farmacéutico, el gestor, asegure la disponibilidad de estos psicofármacos. Si existe, recuerden que los antidepresivos hacen efecto todavía a partir de la segunda, tercera semana. Entonces puede haber un insomnio muy persistente en las primeras semanas, entonces indicamos excepcionalmente benzodiazepinas por las primeras 2 semanas. Usamos la dosis más pequeñita si es que es necesario indicarlo. Hagan el petitorio de preferencia con clonazepam de 0.5 miligramos, empezar con un cuarto de tableta, media tableta, empezar de a pocos, el menos tiempo posible, tal vez condicional, 1 noche, 2 noches, pocos días, entre lo que inician el clonazepam y suspenden el clonazepam, no debe pasar más de 3 semanas. Algunas personas, algunos médicos prolongan muchas semanas y la persona lo sigue automedicando porque se siente bien y esto lo único que hace es incrementa la tolerancia y luego la dependencia a benzodiazepinas. Recuerden que los antidepresivos no generan dependencia, en cambio las benzodiazepinas sí, y luego puede haber un efecto paradojal de mayor irritabilidad, mayor malestar y eso no va a ayudar al plan de tratamiento. Entonces, con toda esta información, tenemos que asegurarnos que la persona adulta, mujer o varón, entienda, comprenda estas indicaciones y acepte el plan terapéutico propuesto. Siguiente, por favor. Yo les decía que en esta cartilla hay cada paso y un paso fundamental que ustedes deben siempre, por favor, preguntar es si hay riesgo suicida inminente. Todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos pensado en la vida y la muerte. Más aún si estamos en un contexto de amenaza, en una situación de incertidumbre, en una situación de mucha presión, mucho estrés. Pero tener ya un pensamiento, un plan suicida o ya planificar autolesionarme, cortarme las muñecas, ¿no? Dañarme, ya es un riesgo suicida. Si en el pasado, más aún en la adolescencia, antes he tenido historia de pensamientos, planes o actos de autolesión o suicidio, también es algo importante, preocupante, que tenemos que consignar en la historia clínica y valorar el riesgo suicida inminente, si es que ya lo quiere hacer ahora, para hacer la derivación inmediata a la emergencia hospitalaria lo antes posible. Siguiente, por favor. Entonces, antes de ello, recordarles que incluso en el contexto del COVID, incluso en el contexto de aislamiento social, no podemos dejar de atender una emergencia psiquiátrica. O sea, los servicios de emergencia siguen atendiendo y tiene que atenderse. El riesgo suicida inminente tenemos que abordarlo y derivarlo oportunamente. De lo contrario, vamos a incrementar la tasa de suicidios consumados. Les pedimos ese compromiso para enlazar y activar sus redes de comunicación con los equipos disponibles especializados en salud mental para ver ese seguimiento y acompañamiento, preparándonos para que haya más casos en este contexto. Entonces, les decía, si usted es familiar o viene la persona con depresión o identifica un caso de depresión adulta, va a tener un familiar, tienen que activar a su red de amigos, a su red de cuidadores. Entonces, tenemos que darle pautas específicas. En la guía técnica de cuidado de salud mental en la población, que es de obligatoria lectura para ustedes, dicen las pautas de recomendación detalladas.
Algunas de ellas son estas: muéstrese cercano emocionalmente a la persona, apóyela, dedíquele tiempo, transmita calma. Evita estas frases que frecuentemente las peruanas y peruanos cuidadores dicen: pon de tu parte, ¿no? Pon tu fuerza de voluntad, no seas floja, no seas flojo. Estas frases son revictimizadoras, son culpabilizadoras, no ayudan. La persona con depresión tiene un cuadro clínico instalado, no depende de él poner de su parte. Parte de los síntomas de depresión hace que no tenga voluntad, que no tenga energía suficiente y tenga esa desesperanza. Entonces implica hacer un cuidado, un plan, como hemos explicado, brindar información en lenguaje sencillo y establecer una rutina para activarlo, para motivarlo e iniciar el tratamiento incluso respectivo si es necesario. Motivar siempre a continuar el autocuidado y el cuidado de su salud mental es realmente clave. Es importante esto porque muchas de las situaciones que más estresan a una persona con depresión adulta es sentir que la familia no lo apoya. Más aún es sentir que minimizan su problema el propio médico, la propia enfermera del primer nivel de atención, o le dice expresiones como que, pero por eso, ¿por qué te vas a estresar? ¿Cómo te vas a deprimir por ello? No es para tanto. Esas expresiones son dolorosas e inadecuadas para el cuidado de la depresión en nuestros usuarios con depresión. Les pedimos dejar de utilizarlas si es que alguna vez las han utilizado. Siguiente, por favor. Entonces, repasemos algunos mitos y verdades respecto al suicidio. Muchas personas, incluso personal de salud, cree estos aspectos en relación al suicidio. Uno de ellos es, por ejemplo, el que se quiere matar, pues no lo dice, no está diciendo, me voy a matar, no me voy a morir, no quiero vivir. Y lo ven como, lo prejuician a la persona mujer adulta, muchas veces con énfasis a las mujeres adultas, como que están queriendo llamar la atención. Nunca consideremos como algo como de llamada de atención por un tema de suicidio. La gran mayoría de personas que lograron intentar suicidarse o se suicidaron, todas avisaron que se iban a matar. Y la gran mayoría de ellas acudieron incluso días previos a un establecimiento de salud. Y a todos se les pasó por delante esa situación. No lo vieron, lo minimizaron, no se dieron cuenta de la gravedad de la afectación y el sufrimiento emocional que tenía esta persona. Entonces, el que lo dice no lo hace, no es cierto. Si una persona lo dice, deben sospechar que se puede matar. El suicida no tiene deseos de morir. No es que tenga deseos de morir, muchas de estas personas están en medio del contexto de la depresión, que hace que nos pongamos como lentes oscuros y veamos la situación como negra, como oscura, no veamos alternativa o luz al final del túnel. Solo las personas mayores se suicidan, los adultos no se suicidan. Alguna vez he escuchado esto en algunos establecimientos de salud, como que solo se suicidan o intentan suicidarse más los adolescentes, los jóvenes y las personas mayores. No es cierto, también los adultos, mujeres y varones se suicidan. Si bien intentan más suicidarse las mujeres, los que consuman más el suicidio son los varones. O sea, no tampoco pensemos que porque hay un varón no se vaya a llegar a matar. Los que consuman finalmente el suicidio son más los varones. También muchos creen que los niños no se suicidan, también se pueden suicidar. Pueden ser que ustedes hagan una intervención sanitaria para un control a una mujer adulta y ven a la familia, identifican que el niño está también sufriendo depresión, tienen que también hacer el abordaje. Entonces, es necesario evitar, reprender. Si alguien se quiere suicidar o amenaza con suicidarse, hay que retarle a ver si se atreve. Ya no lo vuelva a hacer. No ayuda en absolutamente nada que nosotros critiquemos o descalifiquemos incluso a una persona, pero ¿cómo vas a poder hacer eso? Piensa en tus hijas, en tus hijos, y no nos damos cuenta que toda esa situación lo único que hace es incrementar estresores, culpa, tensión, y no estamos teniendo una mirada de acompañamiento auténtico, de escucha activa que necesita una persona.
Entonces, esto es importantísimo. Siguiente, por favor. Entonces, ya les mencioné, para ir finalizando, que la red de salud debemos tener un modelo integrado en cada distrito, en cada territorio, en nuestra jurisdicción. Tenemos servicios de salud importantísimos, que ustedes son equipos valiosos en donde trabaja con los equipos de etapa de vida adulto en lo largo del curso de vida, como todas las estrategias que se intervienen. Y deben haber cada vez más centros de salud mental comunitaria y deben identificar los equipos de hospital, y ya vamos a ver una red donde haya más hogares protegidos, centros de rehabilitación psicosocial. En este proceso, las personas con depresión es necesario que se acojan y tejer o construir esta red en el marco de los lineamientos de reforma de salud mental actual. Siguiente, por favor. Finalmente, mencionarles que ya existen más de 150 centros de salud mental comunitaria en el Perú, que son establecimientos del primer nivel de salud, pero especializados en salud mental. Cuentan con psiquiatras, con servicios especializados en niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, adicciones y participación social y comunitaria. Entonces, hay un servicio, una unidad de servicio de adultos y adultos mayores. Los coordinadores de etapa de vida adulto, donde tengan sus centros de salud mental comunitario, tendrían que enlazar con los jefes del centro de salud mental comunitario y el servicio de adultos para establecer la continuidad de cuidados y asegurar el tratamiento de las personas con depresión moderada severa, este tratamiento ambulatorio especializado con comorbilidad que les mencioné, de alta complejidad, o si por ejemplo tenemos un caso, una depresión psicótica que insiste en matarse o además consume sustancias, ¿no? Y se ha encerrado en su casa, para que el equipo, hay un programa de continuidad de cuidados intensivo en el Centro de Salud Mental Comunitario para que haga una visita domiciliaria especializada. Uno de los principales errores que podemos identificar en algunas redes asistenciales, redes de salud, es que apenas hay un problema de salud, no, yo no hago visita domiciliaria, que lo hagan donde haya un centro comunitario. Ustedes saben que en la gran mayoría de establecimientos o de territorios todavía no hay centro de salud mental comunitaria. Es responsabilidad de cada establecimiento asegurar el cuidado integral de la salud, incluido el cuidado de la salud mental. Entonces, eso implica que se organice el equipo de gestión y cada equipo interdisciplinario para ese acompañamiento, asegurar los sectoristas, los de guardias comunitarias, esas visitas domiciliarias o de acuerdo a la organización de cada establecimiento, y las terapias breves donde haya psicólogo, pueden organizar grupos de ayuda mutua o terapias grupales, ¿no? En el contexto del COVID, considerando el distanciamiento social, e incluso incorporar telemedicina en salud mental. Los psicólogos de los 1.3, 1.4 también podrían hacer ese acompañamiento vía virtual que se ha pautado en la guía de cuidado integral para incorporar acciones de teleatención, teleconsulta. Muy bien, eso creo que sería todo. Siguiente. Muy bien, finalizando, agradecerles por su participación, quédense en casa y esperamos sus preguntas si hubiera alguna. Muchísimas gracias, doctora. Sí, estamos dando estamos quedando con todos los participantes para que puedan escribir sus preguntas mediante el chat. Doctora, le pedimos por favor que le dé una revisada al chat, cuáles son esas preguntas más frecuentes que se encuentran escritas mediante esta plataforma. Les pedimos también a todos los participantes, no vamos a otorgar el tema del audio por un tema de orden, ¿sí? Y mientras tanto, sí queremos saludar a todos los establecimientos de salud que se encuentran conectados el día de hoy en diferentes partes del Perú. Por ejemplo, de Emergencia de Huantas, la RD de Salud de Arequipa, Centro de Salud Mental Comunitario de siglas QBBA. También tenemos directas conectadas a nivel nacional, y también nos dicen por interno también que le pueda dar el pase a la doctora Eliana, me dicen que ella es parte de la del comité coordinador que hemos estado realizando estas telecapacitaciones.
Doctora Eliana, en estos momentos usted ya tiene co-host para poder habilitar su audio. Buenos días. Sí, antes de absolver las preguntas, buenos días con todos. Doctora Vanessa Herrera, Héctor y todos los participantes, muchísimas gracias. A nombre del doctor Gualberto Segovia, la doctora Nelly Guamaní y el equipo de adulto, instar a que sigamos sumando esfuerzos para proteger la salud y vencer este problema de salud pública. Los invitamos también para conectarse el día de mañana a las 10 de la mañana en la teleconferencia de alimentación y nutrición en el marco del aislamiento social. Muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Vanessa Herrera para que pueda continuar con la solución de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctora Eliana. Entonces, de todas las direcciones, la dirección de curso de vida, etapa de vida adulto, está comprometida en todo este proceso y bueno, a saludar a la enorme cantidad de participantes que nos vienen acompañando. Hay muchas preguntas, tomaré a ver al azar algunas de ellas. Si hay, algunos preguntan sobre dudas en tema de la codificación, del registro. Recuerden que van a haber más capacitaciones y hay en el portal de Telesalud ya algunas capacitaciones que ya ha realizado la unidad de telemedicina y también de Telesalud. Bien, como esto está concentrado en etapa de vida adulto, voy a focalizar en algunos aspectos. Me preguntan por gestantes a adolescentes, pero recuerden que en etapa de vida adulta también puede haber gestante y también puede haber depresión en etapa de vida adulto gestante con COVID. Y yo les sugeriría, si ustedes identifican un cuadro de una persona con depresión y es gestante, el equipo del servicio